Bueno, pues ya estamos en la segunda parte de los obstáculos para crecer. Y bueno, pues dice que Dios ha escogido y decidido no violar los derechos de esta cualidad que se nos otorgó. Dice en el versículo, dice, los creyentes hebreos no siempre fueron torpes, lentos y duros de mover, porque verdaderamente habla en esa versión, desde el versículo 11 específicamente, de que eran duros, los hebreos eran duros, ¿verdad? Una traducción libre diría así: hay muchas verdades que no pueden ser explicadas porque se han hecho lentos y pesados, así los consideraba Dios a los hebreos, ¿verdad? Entonces, la traducción libre sería: hay muchas, bueno, eso, dice, vemos claramente que los creyentes hebreos tenían la facultad de escoger en la materia, estaba involucrada su voluntad, habían endurecido su corazón contra el proceso de crecimiento, por eso renegaban bastante. En la última parte del versículo 12 nuevamente aparece el concepto de que la gente era lenta para entender. Tenían que tomar leche y no podían ingerir alimentos sólidos porque no se sentían capaces. En cierta medida, parece justo afirmar que la mayoría de los creyentes son maduros en la medida que desean serlos, pero hay gente que no quiere crecer. O sea, dice, ay, no, es que no, pues yo no leo la Biblia, yo casi no oro, o yo casi no leo la Biblia. Entonces, verdaderamente usted no quiere crecer, usted se quiere quedar a estar tomando lechita, 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 y entonces no quiere pasar a tomar alimento sólido. Entonces, nosotros tenemos que tratar en cierta medida, tenemos que ser maduros, pero pues tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Que nadie nos pone una pistola para poder hacerlo. Dios provee la escuela, pero somos nosotros quienes decidimos si hemos de aprender o no, inclusive en lo que yo estoy compartiendo. O sea, si usted quiere cerrar sus oídos, los va a cerrar, pero si quiere usted escuchar y aprender, pues los va a abrir y va a salir adelante. Observemos Hebreos 5:12. Si los creyentes estuvieran progresando, serían capaces de ser maestros, imagínense. Y a veces decimos que el maestro, que los alumnos superan a los maestros. Eso me pasó a mí en mi liderazgo que tuve. Verdaderamente vi mujeres que verdaderamente ponían el ejemplo, que yo puedo decir, wow, superaron al maestro, ¿verdad? Que en este caso, pues, fui maestra y sigo siendo, ¿verdad? Entonces, dice que no estaban en condiciones de digerir comidas sólidas, digerir directamente la verdad, sino que tenían que tomar leche, comida predigerida. Algún otro tenía que estudiar la verdad de Dios en la Biblia, piadosamente aprender de Dios en oración y luego preparar su propia mente y espíritu para enseñarles a un nivel tal que pudieran aprender. Entonces, en Hebreos 5:12, 5:11, el escritor dice que destinatarios a estos creyentes, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. O sea, que mucha gente no quiere escuchar. La enseñanza total de la doctrina cristiana en ninguna manera es cosa fácil de entender. No, pues no es fácil. No puede ser captada ni aprendida en un solo día. El creyente a menudo evita enseñar lo que resulta difícil. Los mismos rechazos se observan en ciertas situaciones, ¿verdad? Al bebé no le gusta que la madre la deje de alimentar con leche e insiste en hacerle de comer alimentos sólidos. Pero la madre sabe muy bien que para que el niño dé ese paso a comer alimento sólido es porque está garantizado su crecimiento. Porque sabemos que de pura lechita no puedes vivir. Un bebé, si se alimenta con pura leche, no puede vivir. Tendría que tomar alimento sólido y va dándole un poquito más sólido, más fuerte, ¿va? Hemos probado nuestro deseo de alcanzar la madurez espiritual, pero no lo hace fácil. Habremos de ver en este transcurso, ¿verdad? Lo que significa el alimento sólido. Bueno, pues ya les platicamos que el alimento sólido es ir un poquito más allá, madurar un poquito más, aprender cosas, a conocer la diferencia entre el bien y el mal, aceptar responsabilidades, formar el carácter cristiano en su vida, y bueno, pues ejercitar nuestro propio deseo y anhelo. Todo eso, avanzar a todos los principios básicos
Empezando, yo siempre digo que empiecen por Salmos y Proverbios, que verdaderamente están lindos, lindos, pues así me pasó a mí, ¿verdad? A mí se me hacía muy difícil leer la Biblia, al contrario, me quedaba dormida sobre la Biblia. Ahí me di cuenta que él que no quería que yo la leyera, y realmente hubo alguien que me dijo, Silvia, no batalles, porque no la entiende uno al principio, y ciertamente pues el enemigo nos deja leerla. Y me dijeron, empieza con proverbios y salmos, salmos y proverbios. Salmo 1, proverbio 1, y así llévesela y verá cómo va a aprender tanto. Entonces, por eso dice, el alimento sólido significa avanzar a los principios, ¿verdad? Que ya les hablamos. Aprender a conocer la diferencia entre el bien y el mal, ya se lo dije ahorita, y aceptar responsabilidades para que se forme el carácter en nosotros, ¿verdad? Esa madurez, buscar una ayuda sobrenatural y ejercitar nuestro propio deseo y anhelo. O sea, ya se los compartí ahorita. Cosas que ayudan a nuestro crecimiento, pues comenzamos a crecer cuando recibimos a Jesucristo. Definitivamente. Si usted no recibe a Jesucristo, no le abre las puertas de su corazón, no le pide perdón de sus pecados y lo acepta como su Señor y Salvador, muy difícilmente podrá cambiar su situación. Pero hemos aprendido que hay un proceso que se llama nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo es cuando le pedimos a Dios que venga a nuestra vida, que nos dé una nueva oportunidad de vida, ¿verdad? Y es una vida espiritual. Entonces Jesús les dijo, ¿quién es nacido de carne? Carne es, o sea, simplemente humanos. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, somos vivificados espiritualmente. En Juan 3:6 viene eso. Significa que algo que se hace, dice, significa que algo se hace en nosotros y para nosotros, que no podemos hacer por nosotros mismos. Y no lo podemos hacer porque es el Espíritu Santo el que nos hace verdaderamente hacer cosas que nosotros ni siquiera sabemos que están pasando, ¿verdad? Solamente por obra de Él. El Espíritu Santo es siempre nuestro maestro, nuestro ayudador, el que nos enseña a entender, el que nos ayuda a crecer. Hemos visto cómo los padres ayudan a sus hijos a crecer, enseñándoles a caminar, enseñándoles a hablar, ayudándolos a madurar, ¿verdad? De manera similar, el Espíritu Santo es el instructor de nuestra vida, y Él es el que nos enseña y nos lleva a toda verdad. Es nuestro maestro, ¿verdad? Y realmente hasta para orar, siempre que es que no sé cómo orar, dígale al Espíritu Santo, ayúdame a orar. Yo lo hice en una ocasión que me invitaron a orar en una reunión, y por primera vez hice una oración donde dije muchas veces, Señor, 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 y me dijeron, ay Silvia, pues oraste muy bonito, pero dijiste mucho Señor. Ay, me ofendí. Y esa misma noche yo llegué y dije, no, pues no les gustó cómo oré. Y ahí, sin que nadie me lo dijera, ya el Espíritu Santo le adelantaba. Y yo le dije, Espíritu Santo, enséñame a orar a Dios. Y verdaderamente, a partir de ese momento empecé a hacer oraciones hermosísimas, que no eran mías, sino que venían del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela los secretos de Dios. En 1 Corintios 2, vea, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, el Espíritu Santo viene para ayudarnos a conocer todo lo que proviene de Él, viene a ayudarnos a crecer para alcanzar la plena madurez. Él es el Espíritu Santo en quien nos ayuda, ¿verdad? Pacientemente trabaja con nosotros en la prosecución de esa meta. Y bueno, el Espíritu Santo obra en medio del espíritu del hombre, y el espíritu del hombre es su más elevada naturaleza, dice. El hombre es un ser totalmente diferente a todos los demás seres creados, está compuesto de personalidad y tiene la capacidad de pensar racionalmente. La más elevada y la más piadosa parte de esta escalera de nuestra voluntad. La voluntad es la facultad que tenemos de escoger o tomar decisiones. Los teólogos le llaman a esto el libre albedrío moral. Esto quiere decir que Dios le asigna al hombre una parte en la determinación de lo que habrá de ser. Y bueno, pues dice que el espíritu del hombre se torna en un campo de batalla. Cuando el hombre rehúsa permitir al Espíritu de Dios que dirija su vida. ¿Ha visto alguna vez dos hombres disputándose a tirones un objeto por poseerlo? Pues sí, yo sí. Parece que van a destrozar el objeto. Es algo parecido a la batalla espiritual que nos habla en Gálatas 5, 15, 16. Dice, si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente,
Tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Les exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El espíritu del hombre, pues verdaderamente siempre va a estar en contra del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y bueno, hay algunos de versículos, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidamos esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros hagamos el bien a los demás, ¿verdad? Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiarlo, lo que hacemos en vez de lo que somos. Se requiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos la ayuda de Dios, y es para esa clase de transformación que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros. Estamos tan empeñados en hacer ajustes en las personas que ven, que olvidamos lo más importante, que solo Dios puede ver. Nos debemos de preocupar más por lo que qué van a decir de nosotros o qué es lo que ven de nosotros, sino que verdaderamente qué es lo que Dios puede ver en nosotros, ¿verdad? Entonces hay 7 características en el crecimiento espiritual, y bueno, pues 7 aspectos que vienen para transformarnos a la imagen de Dios, que viene en Efesios 4:13. Usted lo puede leer. Bueno, ya lo dijimos algunas cosas de estas siete características, pero una de ellas, el crecimiento espiritual, se basa en el nuevo nacimiento. Ya les dije, o sea, cuando uno le acepta a Jesús como su Señor y Salvador, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora vienen a ser todo nuevo, ¿verdad? El crecimiento se basa en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro maestro, a él al que hay que recurrir y hay que pedirle que nos enseñe. El crecimiento se basa en un conocimiento y experiencia de la gracia de Dios, pues la gracia de Dios ya sabe que es un regalo inmerecido, que verdaderamente Dios nos lo da a los que se lo pedimos, ¿verdad? El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad, que hemos estado hablando en varias charlas pasadas acerca de la humildad. Le agrada muchísimo a Dios que tengamos humildad. Y el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Sí, realmente, porque a veces hay mucha gente que tiene religiosidad, pero no hay una transformación, no hay testimonio en casa, no hay testimonio donde se desarrolla. Entonces, la transformación real, cuando uno es testimonio en casa y a donde quiera que uno vaya, ¿verdad? El crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance, y el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Entonces, son las 7 características, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros no nos podemos dar por vencidos. Dice, cual sea la dificultad por la que usted esté pasando, la que esté luchando, usted puede estar recayendo, pero usted levántese. Nosotros le digo, levántese de nuevo. Es lógico que a veces nos caemos y nos decepcionamos, nos desanimamos y nos causa frustración y decepción, pero usted levántese. Acuerde las palabras de Gálatas 6:9, que dice, no desistamos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo segaremos si no nos cansamos. Entonces, los siervos devotos como David y Pedro experimentaron este tipo de humillantes fallos y aún así no se dieron por vencidos. Nosotros tampoco nos deberemos de dar por vencidos. Aceptaron con humildad el consejo, hicieron los cambios necesarios y siguieron adelante y mostraron ser siervos sobresalientes de Dios. En Proverbios 24:16, léalo. Y a pesar de las faltas de David, el Señor le dijo que era varón agradable a su corazón, que haría todas las cosas que él deseara. Y sabemos que David cometió cosas pues que eran muy tremendas, ¿verdad? Pedro también superó sus errores y se convirtió en una columna en la congregación cristiana. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que verdaderamente fue una piedra, ¿verdad?, donde iba a colocar el Señor su iglesia. Y bueno, así como esto, usted también puede ser ese Pedro, puede ser ese David. Usted y yo podemos ser esas mujeres llenas del Espíritu Santo, que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener ese crecimiento en el nombre de Jesús. Vamos a decirle así: Espíritu Santo, le damos gracias por estar aquí con nosotros. Le pedimos
que a partir de este momento recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra pereza, por nuestra falta de fe, por nuestra negatividad, por todo lo que nos ha impedido el crecimiento personal y espiritual. Pero hoy, Espíritu Santo, sabemos que usted está aquí y nos ha enseñado que a través de usted podemos nosotros llegar a ese crecimiento y esa madurez y a vencer todo obstáculo. En el nombre de Jesús le pedimos que nos dé sabiduría de lo alto, que sea nuestro maestro, que sea quien nos enseñe, que nos quite todo sueño, toda pereza, para poder estar en usted, en su palabra, en su conocimiento, en oración y en todo lo que hoy nos ha enseñado. Le damos gracias porque sé que usted está aquí con nosotros y que nunca nos va a dejar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Y declaramos que vamos a crecer de gloria en gloria, de victoria en victoria, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Gracias, nos vemos pronto.